Bien, en este segundo vídeo dedicado al tema 3 de oferta y demanda vamos a centrarnos en uno de los dos elementos fundamentales de ese modelo de mercado competitivo que presentábamos en el módulo anterior. Vamos a centrarnos en la demanda. Repasaremos ideas como qué es el plan de demanda, cómo se obtiene la curva de demanda a partir de ese plan de demanda. Distinguiremos entre demanda individual y demanda de mercado. Presentaremos también la ley de la demanda, que está reflejada precisamente tanto en el plan de demanda como en la curva de demanda, para luego repasar la diferencia entre lo que son movimientos a lo largo de la curva de demanda, que vienen determinados por cambios en el precio, fundamentalmente, exclusivamente, y diferenciaremos respecto de los desplazamientos de la demanda, que son los desplazamientos que interesan a los efectos de contemplar y analizar qué ocurre respecto del equilibrio de mercado. Este sería el esquema, por tanto, que tenéis en el mapa mental dedicado a este tema del vídeo que presentamos ahora. En el punto de partida es esta representación del mercado competitivo y del equilibrio de mercado competitivo, aunque nos estamos anticipando a lo que veremos más adelante en otro vídeo. Pero se trata de mostrar que la importancia de estudiar y comprender qué es lo que ocurre con esta parte del mercado competitivo, lo que ocurre con el comportamiento de quienes demandamos bienes y servicios en el mercado, quienes estamos dispuestos a comprar y compramos bienes y servicios en el mercado. Y cómo los cambios en este lado del mercado, en ese lado de los agentes del mercado, los demandantes, va a alterar el equilibrio de mercado que anticipamos que está representado en este punto, y cómo esos cambios van a modificar las cantidades de equilibrio, las cantidades intercambiadas en el mercado, que son las que se representan en este eje horizontal, y el precio de equilibrio, que es el que se representa en el eje vertical. Traigo aquí la imagen de Alfred Marshall, el economista inglés al que ya nos hemos referido en un vídeo anterior, para mostrar y reforzar una idea que creo que es importante, y es vamos a usar explicaciones fundamentalmente gráficas basadas en la representación gráfica de la demanda y más adelante de la oferta, pero lo importante no es centrarse en el gráfico, sino en comprender lo que representa el gráfico. El gráfico no deja de ser un modelo, y los modelos ya hemos visto que son simplificaciones de la realidad, pero lo importante es comprender los comportamientos y las hipótesis que hay detrás de cada representación gráfica, y una vez comprendidas y no memorizadas, porque memorizar en este tipo de estudios no tiene mucha utilidad, una vez comprendidas, los gráficos sirven para agilizar los razonamientos y para agilizar, digamos, las conclusiones a las que se llega. Y traigo esta imagen de Alfred Marshall, este economista que está aquí representado, junto con una reproducción de una de las páginas de su principal obra, Principios de Economía, de 1890. No es el primer economista que utiliza las curvas de demanda, pero sí es, por la importancia que tiene Alfred Marshall en el desarrollo de la economía como ciencia, posiblemente quien más y mejor contribuye a la introducción del gráfico de demanda y oferta en la economía. Y lo traigo para que veáis que Alfred Marshall recoge la representación gráfica de la curva de demanda en una nota a pie de página. No la recoge en el texto. En el texto se incluyen los razonamientos y los números que le permiten construir y explicar y exponer esa curva de demanda. Por tanto, para que veáis que, a pesar de que los manuales de economía e introducción a la economía están repletos de gráficos, lo importante es el razonamiento y la lógica que hay
detrás de cada uno de ellos y que permiten construirlos. Bien, vamos a comenzar por el concepto de plan de demanda. El plan de demanda no es más que una tabla hipotética en la que se recogen o se recogerían las cantidades que cada individuo estaría dispuesto a comprar en el mercado para cada precio de ese bien o de ese servicio. Veremos que es más fácil manejar un gráfico que un plan de demanda porque, entre otras cosas, no siempre es posible disponer del plan de demanda de cada persona para cada bien y servicio, y mucho menos para una economía completa. Pero sí nos sirve para explicar cómo se construye la curva de demanda y explicar la ley de la demanda, que es lo que interesa en este tema. Bien, este plan de demanda, que es esta tabla que tenéis aquí en esta pantalla, se recogen distintos precios. Lo hemos simplificado, hemos puesto precios muy sencillos, precios redondos, y las cantidades que se demandarían para cada uno de los precios. Es bastante plausible y creíble pensar que a precios mayores las cantidades que estaríamos dispuestos a adquirir son más pequeñas y que a medida que va descendiendo el precio 9, 8, 6, 5 hasta 1, las cantidades que estamos dispuestos a comprar son mayores, aumentan. Bueno, anticipo que eso es la ley de la demanda, esa relación inversa entre precios y cantidades que estamos dispuestos a comprar, porque la cantidad demandada no es más que la cantidad que para cada precio posible estaríamos dispuestos a comprar de un bien y de un servicio. Bien, si representáramos cada uno de esas filas, el valor del precio y el valor de la cantidad demandada en un gráfico como el que tenéis aquí, podríamos llegar a construir la curva de demanda. Para un precio de 10, el plan de la demanda de una persona determinada podría ser 1. Representaríamos un punto como este. Para 9 sería 2. Para un precio como 8 aumentaría la cantidad, serían 3 unidades, ya no serían solo 2. Para 6 serían 5. Para 5, para un precio de 5 serían 6 unidades. Para un precio de 3 aumentaríamos hasta 8. Y para un precio de 2 aumentaríamos hasta 9. Y para un precio de 1 estaríamos dispuestos a comprar. Otra cosa es que las compremos o no, porque va a depender de la oferta y del precio de equilibrio. Estaríamos dispuestos a comprar 10 unidades. Puedes intentar poner el ejemplo que quieras sobre qué tipo de bien es este. Pueden ser cuadernos que vas a utilizar tu año en la universidad. Pues cuanto más caro es, menos vas a comprar. A medida que baje el precio, a lo mejor estás dispuesto a comprar un número más elevado de cuadernos. Pueden ser las cervezas que te tomas en una semana. A medida que el precio disminuye, estás dispuesto a consumir mayores cantidades de cervezas o de vasos de vino, etc. Bien, esta sería entonces la representación de cada uno de los puntos. Si unimos todos esos puntos, obtenemos esta recta, esta línea, que es la curva de demanda. La curva de demanda no es más que la representación gráfica del plan de demanda. Hemos representado los valores de ese plan de demanda en este gráfico y obtenemos esta línea, esta recta. Aunque se hable de curva, puede representarse de forma como una recta o en forma de curva. Y esta recta, esta curva de la demanda, lo que nos muestra es lo que anticipaba antes la ley de la demanda, esa relación negativa o inversa entre el precio de un bien y las cantidades de ese bien que estaríamos dispuestos a comprar. A medida que aumenta el precio, las cantidades demandadas son cada vez menores, y a medida que disminuye el precio, las cantidades demandadas son mayores. Se llama ley de la demanda porque es un comportamiento
que se considera general y observable con carácter general. En economía se utiliza ese tipo de expresiones de ley a modo de lo que ocurre en otras ciencias como la física, por ejemplo. Hay que señalar también que cuando representamos la demanda en forma de recta, estamos suponiendo que representamos simplemente la relación entre precio y cantidad demandada, y que hay otros factores que van a determinar nuestra demanda, como es la renta de que disponemos, el precio de los bienes que están relacionados, nuestros gustos, preferencias, la moda, etcétera, que se mantienen constantes. En el momento de hacer esta representación gráfica, estamos suponiendo que todos esos factores distintos del precio se mantienen constantes, no se alteran. Recuerda lo que veíamos en los temas anteriores sobre el principio de que todo permanece constante, o que en otros manuales se utiliza la expresión latina ceteris paribus. Pues es lo que ocurre cuando hacemos esta representación. Por tanto, plan de demanda sería la tabla de valores que recogen las cantidades que estamos dispuestos a demandar para cada precio, y demanda la representación gráfica de ese plan de demanda, y que muestra esa ley de la demanda, esa relación negativa e inversa entre precio y cantidad demandada. Siempre vamos a tener un plan de demanda para todo tipo de bien. Para cualquier tipo de bien o servicio podemos ofrecer un plan de demanda. Un plan de demanda como el que se representa en esta pantalla, donde cualquiera que sea el precio, estamos dispuestos a demandar 0 unidades de ese bien o ese servicio. Y que se representaría, como aparece en este gráfico, con una curva de demanda que sigue el eje vertical, porque para cada precio posible, la cantidad que estamos dispuestos a demandar o a adquirir es igual a 0. Piensa en cualquier bien o servicio que nunca estarías dispuesto a comprar. Puedes decir, nunca compraría una novela de determinado autor, o nunca compraría un disco de determinado cantante, o nunca consumiría drogas ilegales, por ejemplo, ¿no? Por mucho que varíe el precio, tu cantidad demandada va a ser 0. Por tanto, esa es la utilidad del plan de demanda, representar cuánto estamos dispuestos a demandar para cada precio, y nos permite construir la curva de demanda para ese bien o para ese servicio. Bien, ya hemos visto lo que es el plan de demanda, la curva de demanda y la ley de la demanda. Más adelante veremos la diferencia entre curva de demanda individual y curva de mercado. Y hacemos aquí una precisión que está implícita en lo que hemos visto anteriormente. Y es que no debes confundir los términos demanda con cantidad demandada. La demanda es la representación de nuestro plan de demanda, de la relación entre distintas posibilidades de precio y las cantidades que estamos dispuestos a demandar para cada precio. Mientras que la cantidad demandada es la cantidad que para cada precio concreto estaríamos dispuestos a demandar o a adquirir. Cuando hablamos de demanda estamos hablando de la curva de demanda, de la recta de demanda. Cuando hablamos de cantidad demandada estamos hablando de un punto concreto en el eje horizontal que se relaciona con un precio determinado. Es muy frecuente caer en el error de confundir demanda y cantidad demandada cuando son términos diferentes y que expresan cosas distintas. Vamos a ver ahora la diferencia entre movimientos a lo largo de la demanda y desplazamientos de la demanda. También una diferencia que en ocasiones puede causar confusión, y más que causar confusión, si no se comprende bien, se va a comprender mal lo que ocurre con el equilibrio de mercado cuando se producen cambios en la demanda, cuando se producen desplazamientos de la recta de demanda, de la curva de demanda. Por tanto, es importante entender bien esta diferencia, no a efectos solo conceptuales, sino también de aplicación del comportamiento de la demanda en el equilibrio de mercado y los cambios en el equilibrio de mercado. Bien, aquí está representado gráficamente un desplazamiento de la curva de demanda, que significa ir de esta recta llamada demanda
a esta nueva recta de demanda prima que hemos llamado así. El desplazamiento de la curva de demanda significa que hay un nuevo plan de demanda. Hemos representado este plan de demanda con esta curva de demanda y un nuevo plan de demanda para la demanda prima. Significa que para cada precio posible, para cada uno de los precios posibles que hemos representado, tenemos recogidos en la tabla que es el plan de demanda, estamos dispuestos a demandar cantidades superiores de ese bien o de ese servicio. Si antes demandábamos para un precio de 10 una unidad, ahora estamos dispuestos a demandar 3 unidades. Si antes para un precio de 9 estábamos dispuestos a demandar 2 unidades, ahora estamos dispuestos a demandar 4 y así sucesivamente. Esto significa que para cada precio vamos a tener una recta distinta, una curva de demanda diferente. Esto es lo que se llama un desplazamiento de la demanda, un cambio en la demanda, un desplazamiento de la curva de demanda, que no se debe confundir con lo que es un movimiento a lo largo de la demanda. Un desplazamiento a lo largo de la demanda significa mantenerse con el mismo plan de demanda, es decir, seguimos demandando para cada precio la misma cantidad. Un movimiento a lo largo de la curva de demanda significa pasar de un punto como este, donde para un precio de 10 se demanda 1, a un punto como este otro, en el que para un precio de 8 estamos dispuestos a adquirir 3 unidades de ese bien o de ese servicio. Los movimientos a lo largo de la curva de demanda solo se explican por cambios en el precio. Una cantidad demandada para cada uno de los precios posibles. Mientras que los desplazamientos de la demanda o los cambios en la demanda son dos formas de referirse a un mismo fenómeno, vienen dados por cambios en esas variables a las que antes nos hemos referido como variables que permanecían constantes, que no se cambiaban. Es decir, cambios en la renta, cambios en nuestros gustos, cambios en los precios de bienes que están relacionados con el bien de que se trate, bien porque se consuman de forma conjunta o bien porque sean consumos alternativos el uno del otro. Esa es la principal diferencia. La diferencia más importante a efectos de estudiar lo que ocurre en el equilibrio de mercado competitivo es que los cambios en ese equilibrio, que veremos más adelante lo que es, van a venir dados por desplazamientos de la curva de demanda o desplazamientos de la curva de oferta, que se explicará en un vídeo más adelante. Pero nunca por movimientos a lo largo de la curva de demanda. Son los desplazamientos bien de la curva de demanda, bien de la curva de oferta los que van a explicar los cambios en el equilibrio de mercado. Bien, ¿cuáles son los factores que determinan o que explican esos desplazamientos de la curva de demanda? Los hemos apuntado ya en varias ocasiones en esta presentación y qué es lo que significa también, ¿no? Vamos a ver con más detalle esos factores cuyos cambios son los que provocan los desplazamientos de la curva de demanda. Los tenéis recogidos en este apartado del mapa mental del tema y van a ser los precios de los bienes relacionados, la renta, los gustos, las expectativas y también el número de consumidores, de demandantes que forman un mercado concreto. Bien, los cambios en los precios de bienes o de servicios que están relacionados con el consumo del bien que estemos estudiando van a hacer que se desplace hacia un lado o hacia otro la curva de demanda. Van a hacer que cambie la demanda del bien o del servicio que estemos estudiando. Por ejemplo, es habitual demandar café y azúcar a la misma vez, porque son bienes que se consumen de manera conjunta. También es habitual consumir café o té. Son dos tipos de infusiones que pueden proporcionar una satisfacción similar o un bienestar similar y que pueden ser alternativas de consumo.
Bien, lo que ocurra, si estamos, vamos a suponer que estamos representando aquí la demanda, nuestra demanda de café, puede ocurrir que si aumenta el precio del azúcar, que es un bien que se consume de manera conjunta con el café, nuestra demanda de café se reduzca, sea menor. Significa que un aumento del precio de ese bien como el azúcar puede hacer que nuestra demanda se desplace hacia la izquierda, hacia el origen de los ejes. Tendríamos una nueva demanda. Por contra, si el precio del azúcar disminuye, es mucho más atractivo volver a tomar café. Es posible que la demanda de café se desplace hacia la derecha. Una recta de este tipo. Es decir, es posible que aumente la demanda de café por el hecho de que un bien que se consume de manera conjunta con el café vea disminuido su precio. Estaríamos dispuestos a adquirir mayores cantidades de café para cada uno de los precios posibles. Es más atractivo ahora consumir café porque uno de los bienes que se consume de manera conjunta es más barato. Esto es lo que ocurre con los que se denominan bienes complementarios, es decir, esos bienes que de forma habitual se consumen de manera conjunta. Puedes pensar también entre los vehículos que utilizan motores de gasolina y la gasolina. Lo que ocurra con el precio de la gasolina va a hacer que la demanda de coches, de esos vehículos, sea mayor o sea menor. Si aumenta el precio de la gasolina, es probable que decidamos consumir menos cantidades de coches de gasolina para cada uno de los precios posibles. Es decir, que se desplace hacia la izquierda nuestra curva de demanda de vehículos que utilizan gasolina. Por contra, si se observa que la gasolina se ha abaratado, es mucho más barata, es probable que nuestra demanda de vehículos que utilizan gasolina se desplace hacia la derecha, es decir, que aumente. Un desplazamiento hacia la derecha significa aumentar, un desplazamiento hacia la izquierda significa disminuir, reducirse. Bien, pues algo parecido a lo que ocurre con los bienes que se consumen de manera conjunta, es decir, que son bienes complementarios, ocurre también con aquellos bienes que son consumos alternativos, el uno del otro. Por ejemplo, el café puede sustituir el consumo del té y el té el consumo del café. El transporte público puede sustituir el consumo o la demanda de vehículos de motor, vehículos privados. O incluso el uso de la bicicleta puede sustituir el uso de esos vehículos privados de motor. Esos son bienes que se llaman sustitutivos. Y lo que ocurre con los bienes sustitutivos también va a afectar a la demanda de un bien o de un servicio. Vamos a verlo recurriendo a esta misma curva de demanda. Vamos a suponer que estamos representando aquí la demanda de vehículos de motor y que el bien sustitutivo que consideramos como alternativa a usar un vehículo privado es el transporte público. Si el precio del transporte público disminuye, vamos a sustituir el consumo de ese bien que es el vehículo privado por más transporte público, de manera que nuestra demanda de coches se va a reducir, va a disminuir y se va a desplazar hacia la izquierda. Por contra, si aumenta el precio del transporte público, es probable que nuestra demanda de vehículos de motor aumente y se desplace hacia la derecha. Eso es lo que ocurre con los bienes sustitutivos, bienes que usamos para obtener una misma utilidad o una misma satisfacción y que son alternativos. Podemos usar uno u otro y lo haremos en función de sus precios. La renta es otro de los factores que van a determinar que nuestra demanda de un bien o un servicio aumente o disminuya. Recuerda que es uno de los factores a los que también le hemos considerado constantes cuando hablábamos del plan de demanda, de la curva de demanda, etc. Si nuestra renta aumenta,
podremos construir un nuevo plan de demanda. Podremos decir, puedo adquirir o estoy dispuesto a adquirir para cada precio posible cantidades mayores de las que antes estaba dispuesto a consumir. Somos, entre comillas, más ricos y podemos comprar más cantidades de cada bien y servicio. Si estamos analizando un bien determinado, podemos adquirir mayores cantidades para cada precio posible de ese bien o de ese servicio. Un aumento de la renta se traduce en un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda y una disminución de la renta hacia la izquierda de la demanda original. Hacia la izquierda significa somos, entre comillas, más pobres que antes y por tanto estoy dispuesto a adquirir para cada precio posible cantidades menores de lo que antes estaba dispuesto. Los gustos o las preferencias o la moda son también otro factor que determinan que nuestra demanda aumente o disminuya. Si un bien o un servicio se pone de moda o simplemente nuestros gustos cambian o nuestras preferencias cambian, nuestra demanda de un bien o un servicio puede aumentar o disminuir. Si, por ejemplo, imagínate que estamos representando esa curva de demanda pegada al eje vertical donde decíamos no estoy dispuesto a consumir ningún bien, ninguna cantidad de un determinado bien o servicio, cualquiera que sea el precio. Imagínate que nuestros gustos cambian y construimos una demanda normal, con pendiente negativa, con un plan de demanda, con una cantidad demandada para cada uno de los precios. Pues es posible que al cambiar esos gustos nuestra demanda de ese bien y servicio aumente. Imagínate que decíamos antes no estoy dispuesto a consumir ningún disco de determinado cantante. Imagínate que nuestros gustos o preferencias cambian o simplemente se pone de moda y decidimos adquirirlo, nuestra demanda aumenta. Lo mismo para cualquier bien o servicio que ya estemos consumiendo, que estemos demandando. Si se pone de moda o aumentan nuestras preferencias, nuestros gustos por ese bien, ese aumento, ese cambio se va a traducir en un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. Por contra, si cambian nuestros gustos, preferencias o la moda y ya no nos gusta como antes o ya no está de moda un determinado bien o servicio, nuestra demanda se va a desplazar hacia la izquierda, se va a reducir. Recuerda, aumento de la demanda siempre es un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. Una reducción de la demanda es siempre un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. También nuestras expectativas sobre lo que va a ocurrir con los precios futuros de un bien o un servicio hacen que nuestra demanda aumente o disminuya. Si pensamos que dentro de unos meses un bien va a ver cómo baja su precio se va a reducir, es probable que nuestra demanda presente de ese bien o de ese servicio disminuya y se desplace hacia la izquierda. Por contra, si pensamos que dentro de 2 meses o de 3 meses los precios de ese bien van a aumentar, es probable que en el momento actual nuestra demanda aumente desplazándose hacia la derecha. En el mapa mental que tenéis para este tema hay un apartado donde se habla de la curva de demanda individual y curva de mercado. La curva de demanda individual es la curva de demanda que refleja el plan de demanda de una persona concreta, de un individuo concreto. La curva de demanda de mercado lo que hace es agregar en un mismo gráfico los planes de demanda de todos los demandantes de un determinado mercado y se hace mediante una suma horizontal de las curvas de demanda. Es bastante sencillo y en cualquier manual lo tenéis recogido. Se suman las cantidades demandadas de cada individuo para cada uno de los precios y se construye esa curva de demanda de mercado igual que se hace con la curva de demanda de un individuo. Bien, si el número de consumidores en un mercado aumenta porque se incorporan nuevos consumidores, aumenta el número de consumidores, aumenta la población, etcétera, la curva de demanda de mercado va a aumentar y el aumento de una curva de demanda se representa mediante un desplazamiento a la derecha. Si el número de consumidores en un mercado se reduce, si hay un descenso de población, etcétera, se va a producir una reducción de la curva de demanda representado mediante un desplazamiento hacia la izquierda. Bien,
Hemos repasado brevemente lo representado en este apartado del mapa mental dedicado a la curva a la demanda. Hemos visto qué es el plan de demanda y cómo es la curva de demanda a partir de ese plan. En el último apartado hemos visto la diferencia entre curva de demanda individual y curva de demanda de mercado. Importante recordar que no debemos confundir demanda con cantidad demandada. La ley de la demanda está reflejada por esa curva de demanda y es lo que rige lo que va a ocurrir con el equilibrio de mercado y está representado en la curva de demanda. Muy importante diferenciar entre movimientos a lo largo de la demanda y desplazamientos de la demanda. No solo por razones conceptuales, sino porque nos va a ser útil para entender lo que ocurre en el mercado, en ese mercado competitivo, cuando cambia la demanda y más adelante cuando cambia la oferta. Entender cuáles son los factores que determinan los desplazamientos de la demanda, ya sean aumentos de la demanda o disminución de la demanda, los precios de los bienes relacionados, la renta, gustos, preferencias o moda, las expectativas respecto a lo que va a ocurrir con el precio de ese bien y también el número de consumidores que forman el mercado cuando estemos hablando de una curva de demanda de mercado.